Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estamos muy contentos porque tenemos a la licenciada Betty Aguilar. Ella es licenciada en Educación, tiene la maestría en Administración y tiene el doctorado en Ciencias de la Educación y se dedica a la investigación en universidades. Así es que bienvenida, Betty. Muchas gracias, Conchita. Los títulos estaban por demás, con que me llames Betty Aguilar, ¿verdad? Eso es todo. Sí. Pero muchas gracias por la presentación. Es que es importante que sepan que bueno, que tienes toda una preparación en educación, claro, y que bueno, estás en la investigación, que qué bonito que trabajes en la investigación en la educación, porque pues creo que es un tema que pues muy actual, claro, y que pocas personas se dedican a esta investigación. No hay mucho, pero digo, se ven muchas teorías y muchas cuestiones, pero dedicarse a la investigación y luego aterrizarlo a las aulas, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, pues felicidades por eso. Gracias. Y hoy tenemos un programa muy interesante que se llama Los Buenos Tratos. Y pues, ¿a qué se refiere los buenos tratos? Bueno, pues Betty nos va a platicar, pues en primera instancia con los padres de familia y hacia los hijos y luego con los maestros y sus alumnos, porque son pues las dos partes en donde vive el niño, ¿no? Prácticamente la mañana en el colegio y en la tarde en casa y los fines de semana en casa. Entonces, creo que son esas dos partes importantísimas que se tendrían que tener y a veces, pues buenos tratos, se puede dar muchas interpretaciones, claro, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, pues yo trato bien a mis hijos, pero a lo mejor estoy cometiendo errores que yo no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, claro, por eso es importante el tema, porque de ahí, pues, el niño va a saber dar buenos tratos también, ¿no? Claro. Muchas gracias, Conchita. Pues mira, en el momento en que estaba preparando exactamente esta invitación que tan amablemente me haces, pensé primeramente en contextualizar esto de los buenos tratos, ¿verdad? Como uno de los resultados de las competencias que tendrían los padres, ¿verdad? Y que aquí vendría al caso como hablar de nadie nos enseña a ser padre o madre. Claro. Pero ciertamente tenemos que ir desarrollando ciertas competencias de crianza, ¿verdad? Y dentro de esas competencias de crianza, efectivamente están los buenos tratos. Nosotros le llamamos como buenos tratos, primeramente en un sistema micro, ¿verdad? Que después se va acrecentando un mesosistema, un macrosistema, pero en el primer filtro, ¿verdad? Estaría como estos encargados de esos buenos tratos, los padres, los progenitores, o llamemos, ¿verdad?, aquellos cuidadores primarios, ¿verdad?, que estarían a cargo de un niño o estarían a cargo de varios niños, pero que finalmente tienen 4 características. Dan protección, dan alimentación, dan cuidado, dan afecto y dan socialización. Que esos serían como los elementos perfectos para decir que somos buenos padres, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que no en todas las familias, por ejemplo, en la actualidad, son los padres los que ofrecen estas competencias, ¿verdad? Ya estamos como metidos en un entramado en donde los cuidadores primarios son todo mundo menos los papás, ¿verdad? Abuelitos, tíos, familiares extensos, guarderías, ¿no? La muchacha, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no tenemos como problema en decir que también estas personas podrían proveer al niño de estos buenos tratos. Pasamos a un segundo núcleo que podría ser efectivamente el ámbito escolar, ¿verdad? En donde los niños pasan como el 80% del tiempo, ¿verdad? Con su maestra, con compañeritos, con otro tipo de personas que conforman todo el ciclo escolar. Y finalmente un macrosistema, en donde tenemos más allá del ciclo escolar, a lo mejor tenemos nuestro grupo deportivo, nuestro club, a lo mejor vamos a la iglesia, ya otro tipo de círculos sociales.
Ahorita te quisiera platicar, Conchita, que yo esto lo creo que es muy importante, ¿verdad? Sobre este primer núcleo, que es el básico. Sí. Porque si fortalecemos este básico, los demás círculos van a estar sanos. Claro. ¿Sí? Yo recordé, ¿verdad? Y seguramente en algunos programas yo te he escuchado que tú eres mami de, no sé, muchos niños, ¿verdad? 4. 4 niños, sí, claro. Que los buenos tratos empiezan incluso desde antes de embarazarnos, ¿verdad? Y que nosotros le llamamos a esto como teorías de los primeros apegos, ¿verdad? Desde el momento en que yo deseo tener un hijo, en que ambos, en verdad, en pareja pensamos y idealizamos incluso antes de estar embarazados, ¿verdad? Ay, ¿y qué fuera si fuera una niña? O si fuera un niño, si fueran gemelos, si fueran triates. Y empezamos como incluso a denominar, ¿verdad? Se llamaría de tal forma, se parecería a ti, o ay, si es igual a ti sería horrible, mejor que se parezca. Empezamos como a idealizar incluso sobre la materialización. Claro. Entonces, las teorías más actuales nos hablan de que este tipo de idealizaciones tienen que ver ya con un buen trato hacia ese ser que va a venir, ¿verdad? No es lo mismo, y yo siempre lo comento con varios de mis alumnas que estudian psicología, desear a un bebé, ¿verdad? O no desearlo, pero traerlo al mundo, aunque sin haberlo deseado, no planeado, pero que venga, ¿verdad? Y estar contento, a traer al niño, al mundo a un niño que no lo planeamos, que no lo deseamos y que simplemente como que hasta decimos, ups, va a ser un estorbo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando ya lo idealicé? Ahí vienen ya los buenos tratos, ¿verdad? Le voy a poner tal, voy a comprar tal cosa, le pondríamos esto, le haríamos esto, aquello, le diríamos aquello otro. Viene esta parte de materialización y ya estoy embarazada, ¿sí? Y entonces el buen trato, que todas nuestras ecografías, todos nuestros estudios de ultrasonido actualmente nos los dicen, ¿verdad? El niño detecta los buenos tratos, detecta las palabras, ¿verdad? Las palabras amorosas, el tono, detecta las caricias del padre y de la madre, detecta, por supuesto, las formas de alimentación y lo que ahorita tú comentabas, ¿verdad? Esos buenos momentos que mami se puede pasar con un buen masaje, con una buena alimentación, con tranquilidad. Y esto ya para el niño empieza a ser un síntoma de un buen trato. El niño lo asimila. Y te quiero platicar como 2 cosas en las que se asimila el buen trato vida intrauterina. Una, en el crecimiento del cerebro, ¿sí? Que eso es algo muy importante porque es la primera parte de plasticidad cerebral que va a tener la capacidad de, cuando salgo al mundo, de tener ese primer encuentro aéreo y entonces adaptarme al medio ambiente. Esa es la primera parte. Y la segunda, que mi corazón se adapte, ¿verdad?, a formas de trato en donde yo soy un ser humano digno, con capacidad de amar, pero sobre todo con capacidad de que cuando yo salga al mundo me voy a poder relacionar con los otros. Y esos otros van a hacer que yo crezca de manera sana. Esas son las 2 primeras instancias. Te puedo hablar de más, pero son las 2 más importantes, cerebro y corazón. ¿Qué pasa cuando yo nazco, verdad? Pues permanecí en un medio acuoso 9 meses, en agua, tengo que fortalecer los pulmones para que cuando salga al aire pues yo pueda adaptarme rápido, ¿verdad? Y entonces, cuando yo salgo a este mundo tan maravilloso, tengo que salir exactamente con esas competencias en donde el ser humano es el único que en su impronta tarda muchísimo en madurar. O sea, un elefante sale caminando, un venado sale brincando, un caballo ya hasta sabe dónde ir y conseguir el alimento. El ser humano no. El ser humano necesitamos aproximadamente, en teoría, al menos 6 años para poder desarrollar todo esto. Entonces te hablo de que el cerebro viene muy inmaduro, ya viene como con las capacidades necesarias, pero necesita todavía maduración, cuidado, para ser autosuficiente, para que seamos autónomos, para que podamos
comer por nosotros mismos, cambiarnos, vestirnos, caminar, hablar, socializar, conseguir cosas, resolver problemas. Esto es la tarea que seguramente nuestros primeros progenitores, ¿verdad?, se tienen que encargar de que se haga muy bien. Y fíjate que es fundamental porque con el día a día yo he visto pues mamás embarazadas que no están disfrutando ese, yo le decía, ¿no?, el otro día, disfruta a tu bebé, y me decía, ay no, es que ahora que salga, porque pues no, ahorita, disfrútalo, háblale, ponle música, sí, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Y me decía, es que con las prisas no tengo tiempo y es que llego corriendo y no sé qué, pero ya que esté fuera, pues ya voy a estar de incapacidad y ya voy a poder hacerlo, ¿no? Y entonces yo le decía, es que ya no, eso no vuelve, o sea, eso ya no vuelve, entonces todavía, ahorita te está escuchando, está sintiendo, ¿no? Y le digo, y tan sienten y tan es así que yo me acuerdo muchísimo, el último hijo que yo tuve, yo tenía 6 meses y me fracturé el quinto metatarsiano, entonces como ya traía pues la panza ya avanzadita, yo hacía unas panzas muy grandes, entonces el doctor me dijo, en silla de ruedas, ni muletas ni nada porque te vas de boca. Y entonces yo me sentía muy triste porque de estar muy activa de repente en silla de ruedas y depender de todos, porque hasta para ir al baño no me fuera a caer y pues ahí corría riesgo el bebé, ¿no? Entonces como que me deprimió eso, entonces yo decía, ay, yo no quiero pasarle esta depresión a mi hijo, entonces yo le decía, mira hijo, yo estoy triste porque no puedo moverme, pero no es por ti, yo por ti estoy súper contenta, tú échale ganas y dedícate a crecer, ¿no? Siempre le dije eso. Y después cuando nació me arrepentí porque nació pesando 4 kilos 600 y midió 54 centímetros. Y me dijo el doctor, te pasaste ahora sí, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tan grandes? Tus hijos eran grandes, pero no tan grandes. Y después le dije, no, pues es que como para que no se sintiera triste, yo le dije, dedícate a crecer, y pues él obedeció. pero fíjate cómo es, o sea, en verdad te escuchan y en verdad, y es un niño que es súper sonriente, o sea, no, porque yo decía, ay no, yo no le quiero transmitir, vaya a pensar que es por él, no, ¿no? Entonces, yo ahí en ese sentido sí creo que es importante que los papás pues tomemos conciencia de la importancia que tiene eso que tú estás hablando de hablar a los hijos dentro del vientre, que los tenemos, que aunque todavía no los conocemos, pero que nos escuchan y que sienten, porque la sensación está ahí, ¿no? Ellos están, nosotros si sentimos miedo, si sentimos angustia o alegría, pues él lo está sintiendo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante como hacer conciencia de esta primera parte, ¿no? Claro. Y ahorita que regresemos del corte, vamos a ir a un corte, me gustaría que platicaras qué pasa cuando tienes esta prisa o no eres consciente de eso o no te trataron bien, ¿no? Y entonces de repente estás embarazada o viene ese hijo que ahorita no lo quería porque quería pasearme por todo. Muchos jóvenes dicen eso, ahorita hijos no. Queremos pasearnos, tener la casa, el coche y no sé cuánta cosa más. Y de repente pues llega el bebé, ¿no? Y entonces en muchos casos pues es muy bien recibido, pero en otros casos sí es como cortarle, ¿no? Entonces, regresando que nos platiques. Con todo gusto, regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos platicando con Betty Aguilar sobre los buenos tratos, ¿no? Y entonces hablábamos precisamente de esos buenos tratos que se deben de tener cuando el bebé está en el vientre materno, ¿no? Y pues ahorita platicamos fuera del aire que decías que ahora ya hay unas ecografías que pueden pues verse al bebé ya no como pues en mis tiempos que no se usaban los ultrasonidos, no solamente para cuando el doctor decía algo viene mal, ¿no? Y hasta uno se asustaba. Afortunadamente nunca tuve uno, pero afortunadamente en ese tiempo, pues, ¿verdad? Me hubiera gustado verlo antes. Pero me decías tú que lo que han encontrado ahora, ¿no? Sí, fíjate que es lo que comentábamos, ¿verdad? Que antes los niños jugaban mucho con el cordón umbilical y esa era la razón del por qué tenían que hacerte la cesárea, porque se enredaban mucho, ¿verdad? Y ahora las ecografías demuestran
que ya no tan solo juegan con el cordón, sino más bien también con el líquido amniótico, ¿verdad? Como touch, la pantalla touch, ¿verdad? Y entonces se la pasan jugando los bebecitos adentro del vientre materno, porque además, por cada ecografía, haz de cuenta que lo que el bebé puede ver a través del vientre, ¿verdad? Es solamente la iluminación blanca. Entonces, los bebés incluso en las ecografías, ¿qué hacen? Se voltean muchos de ellos, porque la luz no es muy agradable para ellos. Y yo de ahí que insisto a las futuras mamis, ¿verdad? Pero ¿por qué lo quieren estar viendo cada mes? Déjenlo. Sí. ¿Para qué lo quieren estar viendo? Si el doctor dice que todo va bien, déjenlo. Claro. ¿Para qué lo quieren estar estimulando antes de tiempo? Así es. Sin embargo, bueno, pues las mamás emocionadas, ¿verdad? Sí. Lo queremos ver cada mes, cada vez que sentimos alguna molestia, etc. Sin embargo, ahorita es lo que platicábamos, creo que también eso tiene que ver con leyes de adaptación, ¿verdad? Con hábitos que las mamis tenemos cuando estamos embarazadas, ciertamente, ¿verdad? Que ahora ya estamos mucho con el teléfono, que estamos mucho con la tablet, con la computadora, que muchos de nuestros trabajos tienen que ver con virtualidad, ¿verdad? En lugar de cosas un poco más prácticas, más simples, más al aire libre. Y que bueno, tiene que ver por supuesto con un buen trato. Claro. Esto me recuerda también algo bien interesante, Conchita, que fíjate que un día yendo en el transporte colectivo, que a mí me gusta mucho viajar ahí porque veo cosas bien interesantes, una mami llevaba a su bebé cargando, amamantando. Y entonces yo me quedé observando y decía, qué bonito, porque ese es un buen trato. Claro. Dar de lactar al bebé de mi pecho. Lo que no me gustó fue lo siguiente que te voy a platicar. Es que lo acomodó y se lo pegó. Y entonces de este lado sacó el celular. Y ella iba a ir atentísima al celular y el bebé atentísimo a tomar leche. Y ella iba atenta al celular. Y entonces yo me quedaba pensando, uno de los buenos tratos al lactante cuando yo le doy de comer, la lactancia tiene dos funciones. Te doy de comer orgánicamente, pero además te alimento con mi mirada afectivamente. Claro. Y entonces cuando yo doy de lactar, tengo que ver al niño a los ojos, tengo que conectarme en esa alimentación, ¿verdad? Él siente mi latido cardíaco, siente mi calor, siente mi mirada, pero además él siente que yo lo protejo porque mientras come, él no le puede pasar nada, él está seguro, hay seguridad. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué la mami solo piensa, verdad, que al darle de comer solo cumple la función de alimentación y no cumple otras tres funciones, que son la de afecto, la de seguridad y la de alimentación y contacto interno y externo? Que ese es un buen trato. Claro. Y que, fíjate que tuvimos aquí un invitado que nos decía que cuando el niño nace y la mamá a la hora de darle de comer no lo mira, el niño busca por todos lados y es cuando luego viene la atención dispersa. Porque ando por todos lados, no sé, no reconozco el mundo, te reconozco a ti como mamá, pero no te veo porque no te encuentro tus ojos. En cambio, cuando tú te enfocas y conectas la mirada, en ese momento ellos se conectan y se concentran, ¿no? Y entonces, ¿qué tan importante es eso que tú estás diciendo de conectarse, ¿no? Sí. Digamos que en ocasiones, como que, y tú lo dijiste al principio del programa, pensamos que los buenos tratos tienen con solo te alimento, te estoy tratando bien, solo te protejo, tienes casa, te pago una buena escuela, tienes todo lo que me pides, pero aquí viene un maltrato que creo que los papás de hoy estamos haciendo y que es ser muy permisivos. El ser permisivo es un maltrato. Claro. Te doy todo en exceso, no tengo límites, no pongo el límite en donde sé que no debo comprártelo a cierta edad. Te hablo específicamente de dispositivos. Las investigaciones nos dicen que niños de menos de 8 años no tienen por qué manejar un dispositivo. Claro. Pueden hacerlo en la escuela,
pero en periodos no prolongados, Sí, en no, y periodos se hacen, limitados. sí, se hacen o sea, no todos los días, y Claro, se hace nada más como una claro. herramienta y punto. Pero ¿no? ¿cuántos niños no tenemos? Digo, a mí me ha tocado ver bebecitos. Sí, que están con el tablet. Claro. Y ahí está el maltrato. Exactamente. Ahí está el maltrato. Y la mamá dice, no, es que yo lo proveo de todo lo que necesita y de todo lo que me pide. Pero el maltrato vendría en la medida en que yo no limito, en que yo no pongo, ¿verdad?, la categoría de si lo necesita por su edad, no lo necesita por su desarrollo. Y fíjate que en ese sentido estábamos viendo que cuando sucede esto, cuando tú le das, tú eres tan permisivo y no tienes límites y toda esta parte, yo leía un artículo que decía que cuando un niño en casa ayuda, ¿no?, tiene obligaciones, tiene más probabilidades de ser exitoso de grande que un niño que le hacen todo. Claro. Entonces decía, ayudas más a tus hijos cuando permites que ellos lo hagan que cuando tú se los haces. Por supuesto. ¿No? Entonces, a veces se cree que el buen trato es ese, hacerles todo, ¿no? Claro. Y es ahí cuando caemos, pues, en un maltrato, ¿no? Porque entonces no estamos enseñando a los hijos a ser, pues, que colaboren, ¿no? Ser autónomos. Que resuelvan problemas o Claro. conflictos, porque pues a la hora de que me tocan ciertas tareas, pues se te van a presentar ciertas situaciones que vas a tener que resolver. Y por eso dicen que ponerlos, hacer el quehacer de casa, todas las actividades que se hacen en casa, hasta a la medida de su edad, es bueno porque esos niños de grandes van a ser exitosos, que ya hay estudios que así lo han demostrado. Claro. Y creo que esto responde mucho a la pregunta que me hacías un poquito antes de irnos al corte, ¿verdad? Que qué le ocurre a alguien que recibe buenos y malos tratos, ¿verdad? Y nosotros hablamos más bien de modelos de crianza, ¿verdad? Y hablamos de que pueden haber modelos de crianza buenos, ambivalentes y negativos. Y entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nuestros modelos de crianza no han sido como los más idóneos? Te puedo hablar de muchas consecuencias, pero creo que una que es muy importante es la de que esa persona que no recibió el buen trato no va a relacionarse de manera sana con los demás. Te pongo ejemplos. Cuando yo no me relacioné con la mirada, con la lactancia, con el amor, con el afecto, con mi progenitora, ¿verdad? No resolví esa parte de mi primer contacto amoroso, de mi primer contacto afectivo. Una de dos, o va a ser muy complicado que yo me pueda relacionar con alguien afectivamente porque no pude solucionarlo con mi primer vínculo, ¿verdad? Y de ahí que encontramos a gente que nomás papalotea por todos lados y no encuentra con quién, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Verdad? Sí. Y que creo que no estoy mintiendo. Sí, no, hoy día sí son los chicos. Hoy día sí son los chicos, claro. Pico allá, pico acá, pico más allá. Y como que no me hallo, ¿verdad? No encuentro dónde. Y por eso no quieren tener una relación seria. Ni estable. Ni compromiso. Ni compromiso. ¿Verdad? Esa es una de las tantas causales que podría tener el no apego sano. Amistades. ¿Cuántas gentes decimos, verdad? ¿Cuántos amigos tienes? No, pues yo no, yo amigos no tengo, o al menos sí tengo con quién irme a tomar, a fumar, a platicar, pero contarle mis cosas personales, no. La pérdida de confianza, no puedo confiar en nadie. ¿Por qué? Porque creo que nadie merece saber las cosas íntimas e importantes que yo puedo decirte, ¿no? Entonces la confianza es otro elemento muy importante. No puedo confiar, no me puedo comprometer, no puedo encontrar a alguien que yo siempre les digo a mis chicos, ¿verdad? Y siempre yo cotorreo con ellos. Es que el día que encuentres a la persona de tu vida es para toda la vida. Claro. Independientemente de que te vaya mal un día, una noche, una semana, un mes, es para toda la vida. Así le huela la boca, le huelan los pies, esté despeinado, se haya quedado sin trabajo. Claro. Es para toda la vida. ¿Por qué? Porque tú le depositas tu confianza, le depositas tu vida, le depositas tus sueños, tus ideales.
Y los chicos me dicen, Miss, ¿y eso existe? Claro, chicos, que existe, claro que existe. Y no se los digo por profesional, se los digo por historia de vida. Claro, por historia de vida, exactamente. Claro. O sea, de que existe, sí existe. Le hacíamos cuentas mi marido y yo, ¿no? Yo voy a cumplir 33 años de casada y pues casi 7 de conocernos, entonces ya vamos para los 40 años de conocernos, ¿no? Y 33 de estar casados. Y decía mi hijo el mayor, ay, son mi ejemplo a seguir, ¿no? Claro. Yo decía, ay, qué bonito que sigan, que piensen así, ¿no? Y les decía, no es que no hayamos sorteado dificultades, por supuesto, que al principio, pues no, estás como en la luna de miel, pero después son las costumbres de uno, las costumbres del otro, que yo hago las cosas así, tú asá, yo lo quiero educar así, yo lo quiero educar asá, y entonces hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y entonces, claro que sí vienen pues muchas situaciones y bueno, después vienen pues cosas que te pasan, que si te quedas sin trabajo, como a muchos les sucede, ¿no? Claro. Que te quedas sin trabajo, que viene la enfermedad claro. O la pérdida de un ser querido, etcétera, y eso tiene que, aún con la adversidad, claro. El matrimonio tiene que salir adelante porque tiene que prevalecer el amor. Yo creo que aquí, ya se nos ha terminado el tiempo. Nos quedó mucho para platicar. Sí, claro. Yo creo que vas a tener que venir otro día. Con todo gusto, Conchita. Quedas invitada porque está interesante el tema y pues de aquí la sociedad que tenemos, ¿no? Claro. Yo creo que los papás tenemos que pensar mucho en la importancia que tienen y que tenemos de poder, ni siquiera estamos hablando de educar. Fíjate, sí. No hablamos nada de educar, sí, no. Hablamos solamente de tratarlos bien. Sí. De que ese vínculo, ¿no? Entonces, que ojalá los papás que nos estén viendo se queden con eso, que es tan importante ahorita el primer vínculo, claro. ¿Sí? Cuando está en el vientre y cuando está amamantando, cuando está pequeñito, esos buenos tratos para que después nosotros podamos tener, pues, buenos ciudadanos y no tengamos la violencia que se está teniendo en nuestro mundo, porque ni siquiera en nuestro país, nada más en el mundo entero. Entonces, ojalá que se queden con esa primera parte y pues el compromiso de que vuelvas a venir, Betty. Con mucho gusto, ¿sí? Y te agradezco mucho la invitación. Pues muchas gracias y pues nos vemos en una emisión más de su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.